Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Nuevamente muchas gracias por estar aquí en tu canal. Una vez más transmitiendo un breve estudio importante en el cual nos hemos preparado un poco debido a los tiempos que estamos viviendo y que quiero compartirte el día de hoy. Bien, debido a las circunstancias mundiales, en estos momentos ya los cristianos no estamos en un tiempo o en una posición de reflexionar para querer pensar las cosas, cambiar. Estamos en un tiempo ya sumamente corto, muy breve. Para aquellos que tenemos la creencia sobre el arrebatamiento, no podemos saber si es ahorita, es mañana, es en 2 días, a 2 pasos de que esto suceda. El mundo cada vez se está viendo más hostil, más peligroso, más violento. Todas las profecías bíblicas se vienen cumpliendo. Inclusive aquí en México hay por ahí una persona dentro de la política que está queriendo reformar las leyes de culto. Eh, Prefiero omitir nombres y también conceptos por respeto, pero así como se les respeta, también uno pide respeto. Esa es la diferencia ideológica, ¿verdad? El respeto entre nosotros es lo que nos diferencia de muchas otras personas, de muchas otras sectas, de muchas otras religiones. Y con respecto a ello también es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntamos qué tan correcto es. Vamos a orar por la paz mundial. Vamos a orar por ese gobierno. Vamos a orar por ese presidente. Vamos a orar porque no haya guerra, por conflictos, infinidad de cosas que no alcanzaría una hora para mencionar ni una tercera parte de todos los problemas a nivel mundial que hay. Y algo que es muy cierto, si nosotros estamos orando para que todas esas cosas retarden o no ocurran, realmente y verdaderamente, ¿qué tan positivo es? ¿Por qué? Porque todo aquel, todo aquel que va en contra de Cristo se le denomina como anticristo. Todo aquello que es en contra de Cristo es anticristo. Y hay algo muy importante. Cuando Él nos deja señales en Mateo 24 y a lo largo de su palabra, dice muy claramente, es necesario que estas cosas sucedan. Entonces, ¿cuál sería la forma más propia, más correcta de hacer una oración para ir alineado a la voluntad de Dios, para ir alineado a la voluntad de Cristo y no para estar de alguna manera pidiendo por algo bonito, no por una causa bonita, sino por algo más real, que sería la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Y bien, pues dicho lo dicho, vamos a comenzar. Hermanos, creemos que en estos momentos somos completamente autónomos, pero sinceramente, sin Cristo, no podemos ordenar nuestros pensamientos. Pensamos que podemos ordenar nuestra mente, saber a dónde nos dirigimos, pero sin Dios no podemos. Para ello vino el Espíritu Santo. Cuando entra en el ser humano, viene a ponerte orden completamente aquí adentro. Cuando tú no tienes a Cristo, definitivamente todo en tu vida se encuentra en desorden. Cuando tú tienes a Cristo, Él empieza a poner tus pensamientos en orden, Él empieza a poner tu vida en orden. Pero si tú estás sin Cristo, pierdes completamente la brújula, la dirección de todas las cosas y no actúas como debe de ser. Te dejas llevar por tus impulsos, te dejas llevar por tus concupiscencias. Y recuerda que Dios es un Dios de orden, el Dios de orden que nos dejó su palabra, principalmente en la escatología o profecía bíblica. La mayor parte de nosotros sabemos que la Biblia nos revela que viene un periodo en el mundo de terribles catástrofes y devastaciones naturales y sobrenaturales muy pronto.
tal vez más pronto de lo que te has imaginado. En este periodo de tiempo, nuestro Señor Jesucristo le llamó en Mateo 24, 21 y 22 la gran tribulación. Jesús dijo, vendrá un tiempo como nunca en la historia ha habido. En Daniel 2, versículo 1 dice Daniel, porque vendrá un tiempo como jamás lo ha habido, refiriéndose a lo que Cristo confirmó 600 años después. Y mucho tiempo después, y muchas personas creen que cuando inicie el arrebatamiento, iniciará el tiempo de la tribulación, que se desaparecen millones de personas en el mundo, inmediatamente el anticristo firma un tratado de paz con árabes y con judíos, pero sin embargo esto no es necesario que suceda así. Puede venir ahorita el rapto, ahorita en la noche, mañana, no lo sé. Pueden pasar 6 meses o más hasta que el anticristo aparezca. O puede pasar un año y nos vamos un año antes de que el anticristo aparezca. No lo sabemos, pero el rapto no inicia la gran tribulación. La gran tribulación o este tratado de paz que lograrán firmar el anticristo con la nación de Israel y algunas naciones árabes es lo que dará el inicio a los 7 años de la tribulación o a la semana 70 de Daniel. Si tienes tu Biblia a la mano en el libro de Daniel capítulo 9, ve rápidamente y checa esta revelación de Dios. Dice Daniel 9:27, y por otra semana, sabemos que los judíos tenían semanas de años y tenían semanas de días. Entonces, esta semana que falta de cumplirse para Israel son los 7 años de la tribulación. Por otra semana confirmará. Noten que no dice que el anticristo va a firmar, dice va a confirmar. Y estos últimos meses, increíble, pero las naciones árabes han entrado a formar parte de lo que se llama el Acuerdo de Abraham, donde hace más de 20-25 años Jordania y Egipto eran las dos únicas naciones árabes que tenían un trato de paz con Israel y que todavía lo mantienen, Jordania y Egipto, pero en estos últimos meses de repente varían y de los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, comenzaron a buscar integrarse y crear bajo el paraguas de Israel, un fenómeno nunca jamás antes visto desde 1948 que Israel se constituyó en un Estado libre, soberano e independiente. Entonces esto nos sorprende porque ahora los árabes están buscando ponerse debajo de la sombra de Israel para que los proteja. ¿Pero de quién? De Irán. ¿Qué pasó hace 1 o 2 años? Que Irán bombardeó una de las bases de petróleo de Arabia Saudita. Y Estados Unidos no entró, ni Israel tampoco, y los árabes se sintieron desprotegidos, porque siempre tuvieron a Estados Unidos y a Israel que les ayudaban, ya que tienen a uno de los mejores pilotos del mundo, ¿verdad? Entonces ahora las naciones árabes saben que Estados Unidos está cayendo económicamente, que ya realmente no le interesa mucho proteger a las naciones árabes, y concluimos que hace un mes aproximadamente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, fue a Arabia Saudita a tratar de convencer al jeque que produjeran más petróleo. Pero los árabes le dijeron al presidente, no vamos a producir más petróleo. Se regresó Joe Biden derrotado a Estados Unidos y como ya no tiene la provisión de petróleo porque el gas lo tiene ahorita Rusia, y está poniendo en un colapso financiero Europa, comienza Estados Unidos a buscar en ayuda a Irán. Imagínense Estados Unidos buscando Irán cuando Trump hizo un tratado con Irán de congelarle fondos y cesar de producir uranio 235, que es el elemento con el que se forja la bomba atómica. Y ahora viene el presidente Biden y está motivando a los iraníes a devolverles el fondo congelado del dinero que ha puesto en alerta a Israel. Y pues ya el nuevo ministro de Israel pide, ¿verdad? El que entró en vez de Netanyahu acaba de salir y acaba de decir que no van a esperarse a que Estados Unidos intervenga, que ellos van a bombardear primero a Irán.
cosa que está escrito en Jeremías 29, porque la zona de las plantas nucleares que están junto al Golfo Pérsico en Irán es donde los israelíes se van a concentrar para bombardear Irán y bíblicamente así va a ser. Bien, este tratado de paz entonces va a suceder en cuanto el anticristo surja en el mundo y probablemente nosotros ya no nos encontremos aquí. No vamos a estar en ningún lado conocido, ¿verdad? De este planeta. Primeramente Dios estaremos allá arriba con nuestro bendito y santo Maestro en las moradas que nuestro Señor fue a preparar para nosotros. Mientras pasan estas catástrofes en el mundo, nosotros estaremos en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero y bajamos con Él en la segunda venida para que Él termine antes de que la Tercera Guerra Mundial borre a la raza humana del planeta Tierra. Bien, ahora veamos algunas cosas claves para este tratado futuro de paz. 5 puntos muy importantes que debes de conocer acerca de este tratado. Primero, este tratado de paz que el anticristo va a confirmar será entre Israel y el anticristo, involucrando algunas otras naciones. Esto es lo interesante del caso, que estas naciones que se están ya uniendo a Israel, la única nación árabe, la más importante, la que tiene más influencia islámica en el Medio Oriente, es Arabia Saudita. Es la más grande también. Pero Arabia Saudita no ha querido entrar a ningún acuerdo todavía con Irán. Es la de más influencia en el mundo árabe, la península arábica. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita, ¿qué le impide a Arabia Saudita tener una relación con Israel? Bien, ellos dijeron lo siguiente: mientras Israel no permita a los palestinos de la Franja de Gaza tener un Estado dentro de Israel, no vamos a firmar ningún tratado con Israel. Cosa que jamás Israel en la historia hará. Porque pues esa es la lucha, que los palestinos no quieren simplemente la Franja de Gaza ni el Banco Oriental, quieren todo el territorio geográfico de Israel y además quieren a Jerusalén como su capital, imagínate. O sea, definitivamente es algo que no puede ser. Dios ha profetizado que Jerusalén es el lugar de Jehová, donde está el nombre de Jehová y donde viviremos próximamente, Dios mediante también. Estaremos alrededor del mundo, ¿verdad? Pero va a ser el cuartel general de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, así comenzará esto, puesto que el anticristo tiene que surgir. ¿De dónde? ¿De América? ¿De África? ¿De India? No. El anticristo va a surgir de alguna de esas naciones que formaron el antiguo imperio romano. Lo podemos ver muy claramente en Daniel 2, en los dedos de los pies, de la estatua del capítulo 2 de Daniel, que representan la última forma de la evolución del antiguo imperio romano. Y esas dos piernas representan la división que tuvo Roma en Constantinopla, Estambul, Turquía y Alejandría, que es Roma. Entonces, de 5 naciones del occidente y 5 naciones del oriente, que formaron parte hace 2000 años del Imperio Romano, de una de estas 10 naciones de Europa o del Medio Oriente surge la persona del anticristo. Ahora, en el capítulo 8 de Daniel lo confirma que será del lado del Medio Oriente. Al anticristo en la Biblia también se le conoce como el asirio, de Asiria y Babilonia, que es actualmente Siria e Irak. En el Antiguo Testamento era la Mesopotamia, o el lugar donde estaba realmente el lugar más concentrado de enemigos en contra de Dios. Y ya se dividió y ahora es Siria e Irak. En el Antiguo Testamento Siria e Irak eran el mismo territorio mesopotámico, o lo que se llama la Gran Babilonia. Entonces el anticristo tiene que surgir de ahí. Veamos cómo en Daniel 7 se confirma esto, porque el capítulo 7 de Daniel ya el Espíritu Santo le revela a Daniel las visiones de las bestias. Esas visiones que le dan el capítulo 7 acerca de los imperios mundiales
cómo iban a terminar. Y Daniel se queda espantado, frío, cuando se revela que primero va a ser una nación, dice el versículo 4, el león, ¿verdad? Que es Babilonia, la primera bestia, luego el oso, que representa Irán, versículo 5, capítulo 7, pero la cuarta bestia, capítulo 7 en adelante, no se da nombre, no se da ningún nombre. Veámoslo con detenimiento. Vamos a verlo detenidamente en tu Biblia. Cuando aparece ya la cuarta bestia, que no se le da nombre, a las otras se les da nombre de bestias. Una bestia es un animal depredador, sanguinario, salvaje, sin empatía por los demás, sin sentimiento. Es algo indomesticable, podría decirse. Por eso el anticristo lleva ese nombre de bestia, fue con el que lo define el Espíritu Santo. Pero en el cuarto imperio, que es Roma, dice en el versículo 7, el capítulo 7 de Daniel, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, que es el imperio romano, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Ojo, vamos a checarlo bien. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ellas. Apunten la palabra diferente en el hebreo, que es la palabra Shaina, S-H-A-I-N-A, Shaina. ¿Qué significa esta palabra? De naturaleza completamente alterada o diferente. Demasiados conceptos. La Biblia profetizó hace más de 2600 años que cuando el gobierno del anticristo, que ya es la cuarta bestia, restablecido el antiguo imperio romano, venga al mundo, la naturaleza humana va a ser alterada. ¿Te suena? Va a ser alterada la identidad de género. Los hombres no van a saber si son hombres o son mujeres. Las mujeres igual no van a saber si son mujeres o son hombres. Se mezclarán la masculinidad con la feminidad y se tratará de convencer a los niños y enseñarles a los niños que no son lo que nacieron biológicamente ni genéticamente. Una civilización alterada, donde la misma naturaleza humana está siendo ante nuestros ojos cambiada en todos los niveles y la mayor parte de las naciones del mundo por la famosa ideología de género. Ahora, tú no tienes necesidad de ser hombre ni mujer cuando la genética y la biología determinan tu género. Si un hombre tiene cromosoma Y, eres varón. Nadie te puede quitar eso. Tú puedes cambiar de sexo, puedes hacer lo que quieras, pero no vas a cambiar tus cromosomas Y. No hay manera, son irreversibles. Por más que una persona quiera convertirse en otro sexo, no se puede luchar contra su naturaleza, con la cual Dios te creó. Por eso el 65%, no es cierto, el 95% de los transgéneros se suicidan. La tasa más alta que hay. ¿Por qué? Porque viven una vida miserable, luchando contra lo que Dios te hizo, tratando de cambiar tu naturaleza, y ahora médicos, escritores, politólogos, políticos están tratando de fomentarte en las escuelas públicas, bueno, hasta en la televisión, a que se les enseña a los niños con los famosos drag queen, maestros, hombres vestidos, pestañas postizas, labios pintados, vestido de mujer con tacones a los niños que no son lo que son. El mundo está llegado literalmente a la locura total. Esto se llama insanidad mental, psicopatía, para tener un término más preciso. Y tratar a los niños que ni siquiera están conscientes qué son a los 5, a los 6 años de edad, ya meterles un adoctrinamiento perverso, es el crimen más grande que Dios no se va a quedar callado ni de brazos cruzados. Por eso vienen juicios tan grandes sobre la tierra. Así muchos hermanos no les parezcan, muchos ateos no les parezcan, la humanidad ha llegado a un punto de locura total,
donde han querido escoger y vivir y determinar ellos mismos, los mismos médicos y ciencia, que ellos son dioses, y no lo son. Bueno, ahora, veamos que aquí la Biblia nos profetiza que viene una civilización alterada, una civilización cambiada en su naturaleza y en su identidad. Y ahora que hemos llegado a ese punto, entendemos cuando venimos a la Biblia que la Biblia es más moderna y reciente que cualquier diario matutino todas las mañanas. Pero conforme avanzamos, la tecnología avanza y nosotros también avanzamos en luz ante las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es posible que hace 2000 años el apóstol Juan escribió en Apocalipsis 13 que la humanidad termina marcada con el 666, y para que esto fuera posible era necesario que se inventaran los chips, el mundo cibernético, toda esta tecnología, computadoras, internet, satélites, porque vivimos en el mundo que la Biblia profetizó hace 2000 años, donde un hombre controla el mundo a través de la economía, gracias a la tecnología que el mundo moderno está dando. Ahora, qué cosa más maravillosa poder entender y tener más luz en las Escrituras, pero veamos versículo 23 y 24, capítulo 7 de Daniel. Vamos a concluir este punto, de que el anticristo va a surgir de una de las 10 naciones que formaron parte del Imperio Romano en Europa y en el Medio Oriente. Dice el versículo 23. Ya el Espíritu Santo interpreta y explica a Daniel qué significa la cuarta bestia. La cuarta bestia, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente, otra vez, nota, de todos los otros reinos y a toda la tierra. De todos los otros reinos que han existido, será diferente, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino? Del cuarto imperio romano, de la cuarta bestia. Y los 10 cuernos significan que de aquel cuarto reino del antiguo imperio romano, que fue el último, se levantarán 10 reyes, que son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2. Se va uniendo, como muchas veces les he comentado, que la suma de tu palabra es la verdad, y no es de interpretación privada la Biblia. No es que creo, no es que pienso, no es que para mí, no hay que especular, simple y sencillamente hay que estudiar a la luz y al testimonio de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Por eso hay sectas, hay herejías, hay situaciones heréticas, pensamiento de hombre, me dejó llevar, y no, Dios ya dejó su palabra. Y precisamente la palabra dice, porque profesando ser sabios, se volvieron necios. Dice, se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Este otro, circúlalo, ese es el anticristo, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bien, se van a unir 10 reyes o 10 gobernantes de estas naciones que formaron el cuarto reino, que fue Roma. Se van a unir los 10. Una unión de 10 reyes, de 10 países, de 10 principales. Cuando veamos en los medios de comunicación que se unieron 5 naciones del Oriente y 5 naciones del Occidente para formar una alianza, una coalición, confederación, política, militar, etc., hasta que no oigamos eso, no sabemos quién es el anticristo, y a lo mejor ni lo sabremos. Dios mediante, igual ya no estamos aquí. Pero una vez que se forme esto, de entre ellos va a surgir el anticristo, de una de esas 10 naciones, no antes. No hay que estar especulando tantas cosas que se vienen manejando de tiempo atrás, que Obama, que el Papa, ahora que el príncipe Felipe o que Elon Musk, etc. No. No sabemos quién va a ser hasta que no se forme esta alianza, confederación de 10 naciones. La Biblia lo dice claramente, dentro de una de ellas surge el cuerno pequeño.
que es otro nombre que se le da al anticristo. Bien, ahora, segunda parte o segundo lugar, el pacto del anticristo va a ser un pacto muy, muy firme. Parece que será algo impuesto principalmente a Israel. Será algo así como tómalo o déjalo para el pueblo de Israel y sus vecinos, porque el anticristo impondrá sus condiciones, porque será un pacto con la muerte. Bien, esto lo vemos en Isaías capítulo 28 en el Antiguo Testamento. Acompáñame, Isaías 28. Claramente se explica aquí el pacto del anticristo y las características malévolas y siniestras, profundas y satánicas que tendrá este pacto. Isaías 28, versículo 14 en adelante, Dios está hablándole a la nación de Israel. Por tanto, varones burladores, así se dirige Dios a los líderes de Israel de ese tiempo que viene, que gobierna a este tiempo, a este pueblo que está en Jerusalén. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Sheol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Pausa. Dice aquí Dios a Israel, ustedes el pacto que van a hacer es con la muerte realmente. ¿Saben por qué lo van a hacer? Porque van a pensar esto. Cuando pase el turbión, la palabra turbión significa huracán, inundación, azote. Israel se va a enfrentar con una amenaza, con alguna nación, no sabemos con cuál todavía, pero van a buscar ayuda en el anticristo. Y el anticristo les va a proteger, una falsa protección de ese azote, de ese temor que tienen a la destrucción, de ser destruidos porque ya no confiarán completamente en el Señor. Pero dice, se están refugiando en la mentira y en la falsedad. Por tanto, Jehová el Señor dice, así yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, dice Dios. Ha puesto esa piedra que es nuestro bendito Yeshua HaMashiach, que es la piedra del ángulo, pero ustedes no han querido aceptarla, y Él es la única estabilidad que puede venir a la humanidad en el mundo actualmente. No hay otro fundamento más que el que está puesto, que es Jesucristo. Y en cualquier otro fundamento donde tu vida esté colocado, vienen lluvias, vienen vientos, huracanes, tempestades, problemas, y se va a derribar tu vida, tu negocio, tu familia, tu casa, en lo que hayas puesto tú tu confianza, que no sea Jesucristo, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque estás construyendo sobre la arena. Finalmente dice el versículo 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Sheol no será firme. Cuando pase el turbión del azote o la amenaza, seréis de él pisoteados. En tercer lugar, les dará el anticristo este tratado con Israel. Y aquí entramos a algo más profundo que ha puesto de cabeza muchos estudiosos, teólogos, filólogos, pastores, escatólogos, etc. ¿Cómo puede Israel reconstruir su tercer templo cuando se encuentra la mezquita de Omán, la cúpula dorada que tú ves en las postales, en las fotos, en los documentales? Es una mezquita islámica. Cuando en el año 70 los romanos arrasan Jerusalén, dirigidos por el general Tito Romano, hijo del emperador Vespasiano en Roma, no dejaron piedra sobre piedra, y 600 años después de la muerte de Cristo, 600 años después de la muerte de Cristo, los musulmanes, con un hombre llamado Omar, construyó en el lugar donde se encontraba el templo judío, la mezquita de Omar. Así que si los judíos quieren realmente reconstruir su templo, hace ya algunos días hay algo muy importante, puedes buscarlo en internet, la vaca lazana. Se está haciendo ahorita mucho alarde de eso, ahorita de la vaca Heifer, la vaca roja. Encontraron en Texas 4 ejemplares de vacas
que son 100% sin defecto y completamente roja, sin un pelo blanco, al grado que los rabinos, así, escrutinio, con lente, con lupa, van checando que no tenga un pelito de otro color, porque esas son las vacas para el sacrificio de los pecados. Sin esa vaca roja no hay sacrificio, no hay reconstrucción de templo. Ya se encontraron, ya hay, y ahorita ya están en Israel. Ve la velocidad con la que se están apresurando ya las cosas de las profecías bíblicas. Entonces, cuando los judíos quieran reconstruir su tercer templo, ¿qué va a ocurrir? Bien, vamos a darle una vuelta al mundo. ¿Cómo está Rusia? ¿Cómo se metió Ucrania? ¿Cómo tiene Europa con el gas? Estados Unidos mandando armas por debajo de la mesa a Ucrania, China unida con Rusia, con Irán, con India, con Corea del Norte. ¿Qué pasó apenas con la fragata que manda Estados Unidos a Taiwán? ¿Y qué hace el líder coreano? Manda por allá un misil, así como provocando, así como aguas, ¿no? No te acerques porque aquí son protegidos míos. Voltea al otro lado del mar y cómo está el mundo. Pero, ¿cómo podría el anticristo surgir cuando está Rusia y cuando está China? Una pregunta lógica, cuando hay una pregunta global, ¿no? Que está marcada como 2030, que ya se resetea completamente el mundo. Bien, vamos a entender algo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia, no yo. Primero, se viene un ataque de Israel contra Irán. Va a bombardear Irán. Después vendrá una guerra dentro de Israel con las naciones árabes en contra de Israel. Israel va a volver a vencer como lo hizo en la guerra de los 6 días. Bien, por orden. Ahora, viene la guerra que es antes de la tribulación. Viene una próxima guerra en donde Rusia y Putin, ahorita China no, China se queda en stand-by. Ezequiel 38, hasta Rusia, Irán, Turquía, Etiopía, Sudán y Marruecos. Naciones todas musulmanas menos Ucrania para invadir Israel. Entonces Rusia muy aparte. Viene Rusia y tal vez sea la próxima invasión después de estas guerras pequeñas. Israel se viene contra Israel. Estados Unidos, América, no aparece. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con América? No aparecen en las profecías bíblicas. El último imperio en el 45, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, tendría que aparecer Estados Unidos y no aparece. Entonces hay muchos escenarios. Uno podría dejar de ser el dólar la moneda mundial y se aplique otro tipo de moneda, ya sea china, ya sea ruso, y si se llega a hacer este cambio y se sustituye al dólar, truenan económicamente Estados Unidos. Rusia, China, la India están tratando de comprar entre ellos el petróleo con la moneda rusa, con el rublo, con el yen de China, para tratar de hundir al dólar americano. Si esto se sustituye completamente, olvídate, la palabra recesión se queda corta, Estados Unidos se hunde por completo económicamente y no va a haber manera de sostener su ejército, su armada, su fuerza aérea y toda esa inteligencia y logística militar que tienen, ni deudas, ya que son más de 30 trillones de dólares de deuda externa, impagables. Entonces podría suceder este escenario. Otro escenario es que China bombardear Estados Unidos muy pronto. Y debido a esto, pues viene la represalia, la contestación, o a lo mejor no tiene tiempo, Rusia también podría atacar, viene un holocausto, afecta a toda América Latina por completo. ¿Por qué? Porque no aparecemos en las profecías bíblicas, ni Atizapán, ni Gilotzingo, ni de la Patagonia para Alaska, Canadá, no aparece en la Biblia. Ahora calcula 8.000 millones de personas aproximadamente en el mundo y el cuarto sello de Apocalipsis, más o menos, mira, dice el cuarto jinete, destruye una cuarta parte de la humanidad.
8.000, una cuarta parte, 2.000 millones de personas. ¿De cuánto hablamos? Quinta trompeta, Apocalipsis 9, una tercera parte de la humanidad de lo que quedó. Cuando Jesús venga en la segunda vuelta oficial para evitar la autoextinción, va a sobrevivir bíblicamente una tercera parte de la humanidad cuando nuestro bendito Maestro venga. Si no hubiera aparecido Jesús antes de la guerra del Armagedón, nos autoextinguimos. Cuando dijo Einstein, antes de morir, si hay una tercera guerra mundial, la cuarta será a palos y piedras, porque el mundo se va a la época de las cavernas. Y eso sí sobrevive a alguien. Se acabaría con todo lo que se ha conocido, con la tecnología que tanto nos ensalzó y nos hizo pensar que somos dioses y que teníamos la solución para todo. Y definitivamente lo único que nos pusieron en la mano fue la autodestrucción. Bien, esto es muy interesante porque el templo, si se viene Rusia con Irán, Turquía, con las naciones del norte de África contra Israel bíblicamente, en Ezequiel 38 y 39, bíblicamente Rusia es destruida Israel en el Valle del Meguido. Allí en el Valle del Meguido. Cuando Napoleón Bonaparte estuvo allí, dijo Napoleón, aquí será la última guerra de la humanidad. Y sin conocer la Biblia. Y la Biblia profetiza que ahí va a ser del inicio, porque no va a acabar la tercera guerra mundial. Entonces, Rusia es destruido. ¿Quién queda? Bíblicamente queda China. Y China es la única nación que va a sobrevivir bíblicamente. En Apocalipsis 16, verso 12 en adelante, dice que cuando venga la guerra final, la guerra de Armagedón, vienen los reyes del oriente. El río Éufrates se seca, atraviesan para dirigirse a destruir Israel y apoderarse del petróleo del mundo, porque en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras entre Irán, Arabia Saudita e Irak. El que controla el Medio Oriente controla el petróleo, el que controla el petróleo controla el mundo. Tienes dinero, tienes poder. Pensamiento muy mortal. Ahora, viene un invierno sin gas. Imagínate, ¿qué les espera en Europa con lo que está haciendo ahorita Vladimir Putin? Solamente Dios sabe, por eso te decía al principio, ¿por qué debemos orar? Bueno, volviendo un poco al tema. Volviendo a esta situación del anticristo y de la tribulación. Probablemente Alemania se una a Rusia para hundir a Europa, y de Europa y Medio Oriente surge el anticristo. Y cuando Rusia se ha destruido con los musulmanes en Ezequiel 38, después de esta guerra surge el anticristo. Y si los musulmanes que están unidos ahorita con Rusia, porque todas las naciones de Magog o magogitas, toda la zona geográfica de los magogitas son naciones islámicas, así que cuando ya Putin ahorita ha hecho relaciones con las naciones islámicas y se fundó en Kazajistán hace algunos meses con todas las juventudes islámicas, hicieron un congreso y Putin fue el invitado de honor y les dijo a los jóvenes islámicos, de ustedes es el mundo. Así que esta forma en la que los musulmanes son destruidos y el Islam le da al anticristo la probabilidad de decir a los judíos, ahí está su templo, el templo será reconstruido, cuando confirme el pacto el anticristo le dará el permiso a los judíos para reconstruir el templo. La única opción para que esto suceda es para que la mezquita de Omar sea destruida junto con el Islam antes. Una guerra tremenda de Oriente a Occidente para poder reconstruir ese templo. Las piezas del rompecabezas empiezan a ensamblar. Todo comienza a cobrar sentido. Todo se empieza a armar. No hay coincidencias. Todo está conectado. Quieras verlo o no quieras verlo, Dios nos da a nosotros la inteligencia y el conocimiento sobre las Sagradas Escrituras para estar atentos como Daniel, escudriñando profundamente la palabra de Dios, para darnos cuenta de que Dios es el único Dios justo y verdadero. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Él es Dios, no hay otro como Dios, no hay nada ni nadie más. Nunca nos dejará, nunca nos abandonará, estará con nosotros hasta el fin del mundo y nos dice, no tengan miedo.
No temas. No nos dejemos amedrentar por ninguna cosa que pase en el mundo. Que oímos de guerras, de rumores de guerras, tempestades, huracanes, violencia de la naturaleza. Lo que pasa en el mundo no te debe de afectar tu relación con Dios interna. En el momento en el que el temor entra a tu corazón, sale el amor y la confianza en Dios. Hay una ley física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo espacio. Se aplica también espiritualmente. Primera de Juan capítulo 4, el amor echa fuera el temor. Pero si hay temor en tu vida, echa fuera el amor de Dios y te sientes desprotegido. Y te entra angustia, y te entra miedo, y entra el pánico, y empiezan las dudas, y no disiernes de la verdad. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo? En esta prueba estoy viéndote, estoy viendo cómo la atraviesas. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser probada por el fuego, y tienes que pasar esa prueba. Dile, Señor, por más que me sienta atribulado, estoy atribulado, sí, Señor, pero no desechado, estoy desechado, pero no destruido, estoy en problemas, pero no completamente desesperado. Ya cuando llegas a la desesperación es porque definitivamente no hay confianza en Dios, porque has perdido tu fe. Primero, quítate la autocompasión. Cuando te acerques a tu pastor, a tu líder, recuerda que es un ser humano, que al que debes de doblar rodillas y a pedirle es a papá. Alaba a Dios, levanta tus manos y viene la fe a ti, el escudo que va a apagar los dardos de fuego del enemigo que te está hundiendo. La fuerza que infunde el Espíritu Santo. Tienes que reaccionar ya. ¿Eres guerrero de Dios? ¿Eres iglesia de Dios? El mundo ya necesita poner en práctica este mensaje, que Jesús fue crucificado, muerto y resucitado al tercer día y ofrece a la humanidad una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el propósito y la razón final por la cual existimos y podemos tener fe y confianza, y la esperanza en la que permanecemos fieles hasta el final, para que nunca ni nadie nos separe del amor de Cristo. Bien, es importante. ¿Por qué? Porque finalmente el anticristo a los 3 años y medio viola el pacto. Vamos nuevamente a Daniel capítulo 12. Vamos a Daniel 9:27. Daniel 9:27, el pasaje. El anhelo o el temor de que pudiera suceder otra cosa. Daniel dice así: por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. O sea, una semana tiene 7 años, será los 3 años y medio. A la mitad del pacto el anticristo hizo con los judíos y que confiaron en él, por eso se llama un pacto con la muerte, con el Sheol. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y estas palabras las confirma Cristo en Mateo 24, versículo 15 al 21. Cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, 600 años después de esta profecía, Jesucristo recurre y pone su dedo en la profecía de Daniel. El que lea entienda, dice, lo que dijo Daniel: cuando veas la abominación desoladora entrando a violar el pacto, huyan a los montes, porque vendrán tiempos y tribulación como jamás la hubo en la historia del mundo. Jesucristo lo dice claramente, que viene entonces el momento de que el anticristo viole el pacto, se inicia la persecución contra los cristianos y contra los judíos. Algo que es muy interesante es que en Mateo 24, 15 al 21, Jesús haya dicho: los que estén en Judea, huyan a los montes. Pon atención, Jerusalén se divide en Judea, en Samaria y en Galilea al norte. Digamos que son las tres territorios geográficos en que se divide Israel. Judea está en medio, y Judea actualmente está en manos de los palestinos, y ahí Judea está Jericó. Bien, ahí
en esta parte de Jericó es importante por lo siguiente. Jesús dice, los que están en Judea huyan, porque cuando el anticristo viole el pacto, los que están en Judea son palestinos y hay judíos viviendo ahí también en Judea. Entonces son los primeros que Jesús les dice, córrele y no voltees, porque comienza la persecución en las zonas que están al control de Palestina. O el grupo Hamas, que es el grupo terrorista y radical del Medio Oriente. Entonces, si hay alguna palabra que podamos describir este tiempo tan terrible que vendrá sobre el mundo, podemos encontrar muchos términos. Veámoslo rápidamente cómo describe la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento estos 7 años catastróficos terribles que va a experimentar la humanidad, principalmente Israel, que ha rechazado a Dios y que se han creído dioses. Todos estos términos, terminologías, estoy seguro que ya alguna vez los has escuchado. En Isaías capítulo 13 se usa el día de Jehová como el tiempo de la tribulación. En Isaías 13, versículo 6, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Subraya todas estas frases porque siempre en todo el Antiguo Testamento, en todo, profetas mayores y profetas menores que veas el término día de Jehová, día de la ira de Dios, se refiere a los 7 años finales de la tribulación del mundo. Viene el día de Jehová como asolamiento del Todopoderoso, versículo 9. Viene el día de Jehová terrible de indignación, ardor e ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurará al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Actualmente el planeta tiene una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje. No está derechita, así recta, parada, está inclinada a 23 grados. Si mueven los polos, imagínate tsunamis, deshielos, Antártica, hecatombe. Imagínate la magnitud. Si la Tierra se va a mover de su lugar, imagínate, aparte de los juicios de Dios, juicios sobrenaturales, temblores, se va a quedar corto la palabra terremoto, que está escrito en Apocalipsis. La tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová, de los ejércitos y del día del ardor de su ira. Así vemos nosotros en Jeremías 37, que dice la Biblia, que también se le llama el tiempo de angustia para Jacob. Cuando veas Jacob en el Antiguo Testamento es Israel. Acuérdate que se le cambió el nombre a Jacob por Israel. Como comenzó a recordar que todas las personas que caminamos con Dios se tienen que notar físicamente, porque cuando entramos a Cristo comenzamos a vivir con humildad. No hay cosa más espantosa que un cristiano se diga cristiano y sea soberbio. No puede ser eso y no existe en la Biblia. En el Nuevo Testamento, en Mateo 24, 21, 22, los días de tribulación como nunca los ha habido. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, porque vendrá el día del Señor y arrasará y se fundirán los elementos por todos lados. Apocalipsis 3:10, viene la hora de la prueba para el mundo entero. Todas estas frases y muchas más van a suceder muy pronto, prontamente, más de lo que podemos imaginar, y veremos en otro estudio el por qué. ¿Por qué habrá tribulación? Porque Dios tiene que derramar juicio sobre el mundo que vivimos. Porque es una pregunta que se hace mucha gente que no estudia, que no conoce de la palabra, de la Biblia. ¿Por qué? Nada más el hacerle a los niños lo que les están haciendo no tiene perdón. Cuidado, porque los ángeles de los niños ven el rostro
de Dios todos los días. Y Jesús dijo, el que le haga daño a un niño, más vale que se amarre una piedra de molino y se arroje al mar o al río. Y es a donde la humanidad ha llegado. Y en este año se legaliza la pedofilia. En Finlandia ya se legalizó. Increíble. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿A dónde hemos caído? Es para temer, es para espantar. Ya no solo ideología de género, matrimonios, adopciones, pedofilia. Un mundo enfermo, loco, de cabeza, gobernado por una élite de personas completamente paranoica, psicópata, esquizofrénica, sociópata, que han creído que con el poder que tienen económico, que pueden gobernar industrias farmacéuticas, alimenticias y demás, quitar soberanías nacionales, imponer protocolos de salud para cualquier cosa que aparezca de enfermedad, para actuar arbitrariamente en contra de toda la humanidad, hacer lo que quieran y robarnos nuestra libertad y garantía individual. Es el mundo en el que estamos viviendo y mientras más oscuro el panorama, más cerca está nuestra redención. Levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Gracias te damos, Señor, en verdad, porque el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, Señor, para que nosotros fuéramos hechos a justicia de Dios en él, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos el rostro de él y fue menospreciado y no le tuvimos, pero él es nuestra paz. Porque molido fue por nuestros pecados, angustiado y afligido no abrió su boca, para que pudiéramos comprender la profundidad del amor que tú nos tienes, que toma nuestro lugar en esa cruz, y en esa cruz nos ofreces el perdón de nuestros pecados. En esa cruz esconde tu sabiduría, Padre, tu poder, tu ira, pero sobre todo tu amor. En la cruz, Señor, el ícono del cosmos entero, porque desde que tú creaste todo lo que existe antes de cualquier otra cosa, la cruz ya estaba en tu pensamiento, Padre. Porque Yeshua, bendito, se le devolverá todas aquellas cosas que creímos nosotros que habíamos robado a Dios, y Él se convertirá en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Y toda boca confesará algún día próximamente que Jesús es el Señor, y toda rodilla se doblará delante de Él. Y a nosotros nos da, papá, la oportunidad de hincar nuestra rodilla, de doblarle, de servirle, de conocerle con todas las fuerzas y la pasión de nuestra vida cristiana. Gracias te damos, Padre, porque siempre nos escuchas y nos atiendes. Bendito y santo, santo, santo eres en verdad, Señor, porque nos diste lo más preciado para poderte nuevamente reconciliar con el mundo. Gracias te damos, Señor. Todo te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, del cual no alcanzamos a comprender tan gran sacrificio de amor, pero nos valemos de él, Padre, para poder llegar a ti en espíritu y tocarte, y agradecerte, y bendecirte. Padre Santo, todo te lo pedimos y te lo agradecemos, en el bendito y precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús, nuestro Yeshua bendito. Gracias, Abba. Gracias. Hermano, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo. Te espero aquí próximamente con nuevos temas muy interesantes. Dios te bendiga. Hora de actuar. Shalom.